Imagina que todo lo que hoy te preocupa, todo lo que intentas controlar y lo que te roba la paz, Dios ya lo tiene en sus manos. ¿Cuántas veces has forzado situaciones, has sostenido lo que ya no edifica, o has corrido detrás de algo que terminó lastimándote? Hoy quiero que escuches esta palabra. No fuerces nada, deja ir y confía en mí. Lo que viene de Dios nunca trae ansiedad, nunca se sostiene con tus fuerzas, sino con su gracia. Quédate conmigo en este video, porque descubrirás que cuando sueltas lo que no te pertenece, Dios abre puertas más grandes de lo que imaginaste y te lleva a un futuro donde su plan siempre es mejor que el tuyo. Antes de empezar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta frase con todo tu corazón, como una declaración de fe. Señor, ayúdame a soltar lo que no es para mí. Amén. Hazlo creyendo, porque no es solo escribir, es declarar con tu boca y sembrar con tu fe. Este espacio no es solo un video, es un lugar donde juntos levantamos nuestras oraciones y confiamos en que lo que viene de Dios siempre será mejor. Enseñanza 1. Dios tiene planes de bien para ti. Dios tiene planes de bien para ti. Y eso significa que lo que hoy no entiendes mañana se convertirá en la respuesta que estabas esperando. Jeremías capítulo 29 versículo 11 nos recuerda que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Esa es una promesa que trasciende cualquier circunstancia, porque no depende de lo que ves hoy, sino de lo que Dios ya preparó en lo eterno. Cuando algo no salga como lo esperabas, no significa fracaso, significa dirección. Significa que el Padre está apartando lo que no te conviene para acercarte a lo que sí está en sus planes. Piensa en la vida de José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron y lo alejaron de su hogar. A simple vista parecía que sus sueños se habían destruido. Pero cada paso difícil fue parte de un plan mayor. En Egipto, tras años de pruebas, José llegó a ser gobernador, y con su posición salvó a su familia y a todo un pueblo del hambre. Lo que parecía tragedia era preparación. Así funciona el plan de Dios. Lo que hoy parece dolor, mañana se convierte en propósito. Muchas veces queremos controlar cada detalle de nuestra vida, pero la palabra nos enseña que el hombre hace planes, pero la respuesta correcta viene de Dios. Cuando algo no encaje, cuando una puerta se cierre, aprende a confiar en que hay otra mejor esperándote. El pueblo de Israel también experimentó esto en el desierto. Aunque su travesía fue dura, Dios los guiaba con nube de día y fuego de noche. Él no los abandonó ni un solo momento, aunque ellos no entendieran el camino. Esa misma fidelidad sigue intacta para ti hoy. Aplicar esta verdad en tu vida significa aprender a soltar lo que no puedes controlar. Significa que cuando un trabajo no resulta, cuando una relación se rompe o cuando un proyecto se frustra, en lugar de caer en la desesperanza, puedes levantar tu mirada y decir: Señor, confío en que tu plan es mejor que el mío. Esa oración sincera abre la puerta a la paz interior, porque entiendes que no caminas solo. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. El resultado de confiar en los planes divinos es libertad. Dejas de vivir con ansiedad por el mañana y comienzas a descansar en que cada paso está dirigido por una mano que no se equivoca. Así como David escribió en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa confianza no elimina los problemas, pero transforma tu manera de enfrentarlos. Ya no miras la tormenta, sino al que tiene poder para calmarla. Si hoy sientes que todo se derrumba, recuerda lo que le pasó a Job. Perdió familia, bienes y salud, pero no perdió su fe. Y al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Lo mismo puede hacer contigo, restaurar, multiplicar y abrir caminos donde parecía que no había salida. El dolor no es el final de tu historia,
es solo el capítulo que Dios usa para mostrar su gloria en tu vida. Cada vez que enfrentes incertidumbre, vuelve a la promesa de Jeremías capítulo 29. Escríbela, repítela, grábala en tu corazón. Mis planes son de bien y no de mal. Esa declaración es un ancla que te sostiene cuando todo parece incierto. Y mientras aprendes a confiar, tu fe crece, tu esperanza se fortalece y tu mirada se enfoca en el futuro que Dios diseñó para ti. Así que no te desesperes por lo que aún no entiendes. Lo que hoy duele, mañana será enseñanza. Lo que hoy parece pérdida, mañana será bendición. Y lo que hoy ves como final, en realidad, es el inicio de algo mucho mejor. Dios tiene planes de bien para ti, planes que superan tus expectativas, planes que traerán paz a tu corazón y esperanza a tu vida. Confía, espera y avanza, porque lo que viene de Dios siempre será mejor que lo que dejaste atrás. Enseñanza 2. Confía aunque no entiendas. Confía aunque no entiendas, porque la verdadera fe no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. La Biblia nos recuerda en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta palabra es una invitación a soltar la necesidad de tener todas las respuestas y aprender a descansar en los planes de Dios, aunque no los comprendas en este momento. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en desorden, en los que las puertas se cierran y el camino se nubla, pero es allí donde la fe se vuelve más fuerte, porque confiar cuando entiendes es sencillo, pero confiar cuando todo parece oscuro es lo que realmente agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiar, aunque no entiendas, es creer que Dios ya está obrando a tu favor, incluso en silencio. Mira la vida de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su parentela, y que caminara hacia un lugar que ni siquiera conocía. No había mapa, no había garantías humanas, solo una promesa divina, y Abraham obedeció, confiando en lo que no veía. Como resultado, Dios lo bendijo y lo convirtió en padre de naciones. Ese ejemplo nos muestra que la confianza en Dios siempre abre el camino hacia bendiciones que jamás hubiéramos imaginado si solo nos quedábamos en nuestra lógica. Otro ejemplo poderoso es Moisés frente al Mar Rojo. El pueblo estaba atrapado entre el mar y el ejército de Faraón. Humanamente no había salida, pero Dios le dijo, «Extiende tu vara». Moisés obedeció aunque no entendía, y el mar se abrió en dos. Eso es lo que pasa cuando confías en Dios. Los mares imposibles se convierten en caminos transitables, y lo que parecía una derrota se convierte en la puerta de tu victoria. Aplicar esta enseñanza en tu vida significa que en esos momentos de duda y confusión, en lugar de llenarte de ansiedad o desesperación, tomes un tiempo para orar. Habla con Dios, pon delante de Él tus cargas y tus miedos, y reconoce que necesitas su dirección. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias». La oración no solo calma tu corazón, también abre tus oídos espirituales para escuchar la voz de Dios que te muestra el siguiente paso. El resultado de confiar, aunque no entiendas, es claridad en medio de la confusión. Tal vez no veas toda la escalera, pero Dios te mostrará el próximo peldaño. Tal vez no tengas todas las respuestas, pero sentirás paz en cada paso. Isaías capítulo 55, versículo 8 dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová». Eso significa que aunque hoy no veas el sentido de lo que vives, Dios ya está alineando todo para tu bien. Si te detienes a observar la vida de Job, verás que perdió todo lo que tenía sin razón aparente. No entendía por qué, pero decidió no renegar de Dios. Al final,
fue restaurado y bendecido al doble de lo que había perdido. Esa historia nos enseña que la confianza en medio de la incomprensión abre paso a una gloria mayor. Lo que hoy no comprendes mañana será testimonio. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de confianza en el Padre. En Getsemaní, cuando sabía el dolor que estaba por venir, oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aun en la angustia, confió en la voluntad de Dios, y gracias a esa entrega hoy tenemos salvación. Si Jesús confió, nosotros también podemos hacerlo, sabiendo que el plan del Padre siempre es perfecto. Así que cuando no entiendas por qué una relación terminó, por qué perdiste ese empleo, o por qué la vida tomó un giro inesperado, recuerda que la fe es confiar sin ver. No intentes comprenderlo todo, porque Dios ya vio lo que tú no puedes ver. Descansa en sus promesas. Levanta tu mirada y sigue caminando con la certeza de que Él nunca falla. Y ahora, para sellar esta palabra en tu corazón, quiero invitarte a escribir en los comentarios con todo tu corazón esta frase de fe: Señor, confío en ti, aunque no entienda. Amén. Recuerda que la boca tiene poder, tal como Jesús dijo, y cada declaración que sale de tus labios siembra vida, esperanza y confianza en tu futuro. Enseñanza 3. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Y esa es la verdad que sostiene tu vida, aun cuando sientes que no puedes más. El apóstol Pablo lo entendió de una manera profunda. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, el Señor le dijo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo había pedido que se le quitara aquel aguijón en la carne que lo atormentaba, pero la respuesta de Dios no fue quitarle la carga, sino darle fortaleza para soportarla. Esa palabra sigue vigente hoy. No siempre desaparecerá el problema, pero siempre estará la gracia de Dios para sostenerte en medio de él. Muchas veces creemos que nuestra vida será perfecta cuando no tengamos dificultades, pero la realidad es que la fortaleza no se forma en la ausencia de pruebas, sino en medio de ellas. La gracia de Dios no es solo un favor inmerecido que te salva, es también la fuerza invisible que te levanta cuando ya no tienes energía para seguir. Cuando aceptas tus limitaciones y reconoces que solo en Él encuentras poder, entonces experimentas lo que Pablo declaró: Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mira la vida de Moisés. Él mismo dudaba de su capacidad para hablar ante Faraón, se sentía torpe de palabra y débil en su llamado. Pero Dios no lo eligió por su elocuencia, sino por su gracia. Le dio a Aarón como apoyo y le mostró que lo que realmente importaba no era lo que Moisés podía hacer, sino lo que Dios podía hacer a través de él. Esa misma gracia está contigo cuando sientes que no eres suficiente. Dios no te pide perfección, te pide disponibilidad. Otro ejemplo poderoso es el de Gedeón. Se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia y el menos importante de su tribu. Sin embargo, Dios lo escogió para derrotar a los madianitas. No necesitó un ejército gigantesco, sino apenas 300 hombres, para mostrar que la victoria no venía de la fuerza humana, sino de la gracia y el poder de Dios. Así es como Él actúa. Tu debilidad es el escenario perfecto para mostrar su gloria. Aplicar esta enseñanza en tu vida significa que en lugar de esconder tus fragilidades o sentirte derrotado por ellas, puedes presentarlas delante de Dios. Cuando aceptas que hay áreas donde no puedes más, dejas espacio para que su poder se manifieste. La oración se convierte en el puente que conecta tu insuficiencia con su suficiencia. Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos recuerda: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es una frase de autoayuda, es una declaración de dependencia absoluta en la gracia divina. La gracia de Dios también se manifestó en Pedro. Él negó a Jesús 3 veces y su corazón quedó destrozado por la culpa. Humanamente parecía que ya no había esperanza para él,
pero fue la gracia del Señor la que lo restauró y lo convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Lo mismo sucede contigo, aunque hayas caído, la gracia es suficiente para levantarte, restaurarte y usarte para un propósito mayor. Esa gracia no solo cubre tu pasado, también te sostiene en el presente y te abre un futuro lleno de esperanza. Significa que cuando las lágrimas corren por tu rostro, no estás solo. Que cuando tu corazón se siente frágil, su fuerza te envuelve. Y que cuando tu fe parece pequeña, su fidelidad es grande para sostenerte. Como dice Isaías capítulo 40, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El resultado de vivir bajo esta verdad es experimentar paz en medio de la tormenta. No porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque sabes que la gracia de Dios es más grande que cualquier carga. Descansas en la certeza de que lo que te falta, Él lo completa. Lo que no puedes, Él lo hace. Y donde tú llegas al límite, allí comienza su poder. Así que no te desanimes por tu debilidad. No te compares ni te condenes por lo que no logras. Aprende a decir como Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es el secreto. Tu fragilidad no es un obstáculo, es la oportunidad para que su gracia se manifieste con más intensidad en tu vida. Enseñanza 4. La paciencia abre puertas. La paciencia abre puertas. Y cuando aprendes a esperar en Dios, entiendes que no se trata de perder tiempo, sino de permitir que el Señor trabaje a tu favor en el momento perfecto. Isaías capítulo 40, versículo 31, lo declara con poder. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos enseña que la espera en Dios no es inactividad, es preparación, es un entrenamiento del alma para recibir lo que viene. Muchos de nosotros queremos respuestas rápidas, queremos soluciones inmediatas, pero la Biblia nos muestra que los procesos más grandes siempre tomaron tiempo. Abraham esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo, y aunque su fe fue probada, finalmente nació Isaac, demostrando que lo que Dios promete, lo cumple. Esa espera no fue en vano, porque en medio de ella Abraham aprendió a depender más de Dios que de sus propias fuerzas. Mira también a José, fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado, pero en todo ese tiempo, Dios estaba moldeando su carácter. Pasaron años antes de que llegara al lugar de autoridad que Dios había preparado para él. Si José se hubiera desesperado, si hubiera intentado forzar el proceso, quizá nunca habría llegado a ser el gobernador que salvó a naciones enteras del hambre. La paciencia abrió la puerta a su destino. Esperar en Dios no significa quedarse de brazos cruzados. Significa confiar mientras avanzas, significa obedecer aunque no veas resultados inmediatos. David fue ungido como rey, siendo apenas un joven, pero no se sentó en el trono de inmediato. Pasaron años de luchas, persecuciones y pruebas antes de reinar. En ese tiempo, aprendió a depender del Señor, a refugiarse en Él y a fortalecer su fe. Cuando llegó el momento, ya estaba preparado para gobernar. Aplicar esta verdad en tu vida significa que cuando una puerta no se abre al instante, no te desesperes. Puede que esa puerta aún no sea la correcta, o puede que todavía no estés listo para cruzarla. La paciencia te protege de cometer errores por apresurarte. Como dice Salmos capítulo 37, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esa espera es confianza activa, es descansar sabiendo que tu vida está en las manos correctas. El resultado de esperar en Dios es resistencia y victoria a largo plazo. Las bendiciones apresuradas no duran, pero las que llegan en el tiempo de Dios permanecen. La paciencia es como una semilla, no ves el fruto de inmediato,
pero si la cuidas, si la riegas con fe y perseverancia, un día dará una cosecha abundante. Jesús mismo nos enseñó a esperar en la voluntad del Padre. Antes de comenzar, su ministerio pasó 40 días en el desierto, y en Getsemaní esperó en oración hasta que la voluntad de Dios se cumpliera. Él pudo haber buscado atajos, pudo haber evitado la cruz, pero eligió la paciencia de someterse al plan eterno. Gracias a esa obediencia hoy tenemos salvación. La paciencia también abre puertas en nuestras relaciones. Cuando aprendes a esperar en Dios, no te aferras a lo que no te conviene, porque confías en que lo correcto llegará en el momento preciso. Ruth es un ejemplo de esto. Perdió a su esposo, pero decidió permanecer fiel a Dios y acompañar a Noemí. Su paciencia y fidelidad la llevaron a conocer a Buz y ser parte de la genealogía de Jesús. Lo que parecía pérdida, Dios lo transformó en propósito. Hoy quiero decirte que tu espera no es inútil. Tal vez estás orando por un trabajo, por una sanidad o por una respuesta que parece tardar, pero no te rindas. Dios está obrando en silencio. Tal como un artesano prepara cada detalle de su obra, así el Señor está diseñando el plan perfecto para ti. Y cuando llegue el momento, verás cómo cada segundo de espera valió la pena. Así que no fuerces procesos, no te adelantes, no quieras correr cuando Dios te está enseñando a caminar. Aprende a confiar en su tiempo, porque su reloj nunca se atrasa ni se adelanta. Recuerda lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa es la promesa que sostiene tu fe. Enseñanza 5. No cargues con el pasado. No cargues con el pasado, porque lo que quedó atrás ya no define quién eres hoy. La palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, lo dice con claridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la verdad que debes guardar en tu corazón. El pasado con sus errores, culpas y heridas, no puede controlar tu presente cuando has decidido poner tu vida en las manos de Dios. Él no te recuerda lo que hiciste. Él te recuerda lo que puedes llegar a ser bajo su gracia y su amor. A veces caminamos arrastrando cadenas invisibles, recuerdos de lo que fallamos, palabras que nos hirieron, decisiones equivocadas que pensamos que ya no tienen solución. Pero cuando Cristo entra en tu vida, esas cadenas se rompen. Piensa en la mujer sorprendida en adulterio. Según la ley, debía ser apedreada, pero Jesús la miró con compasión y le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». No cargó con su pasado, recibió una nueva oportunidad de vivir en libertad. Eso mismo Jesús quiere hacer contigo. El enemigo siempre intentará recordarte tus errores para que te sientas indigno. Pero Dios no te define por tu pasado, sino por su plan eterno para ti. Mira a Pedro. Negó a Jesús 3 veces, y eso pudo haber marcado su vida con culpa y vergüenza. Sin embargo, el Señor lo buscó después de resucitar y lo restauró. Pedro no quedó atrapado en su fracaso. Se levantó y se convirtió en un poderoso predicador que llevó a miles al arrepentimiento. Esa es la muestra de que Dios hace todo nuevo. También podemos ver a Pablo. Antes de conocer a Cristo perseguía a los cristianos. Incluso estuvo presente en la muerte de Esteban. Humanamente su pasado lo habría descalificado. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida dio un giro radical. De perseguidor se convirtió en apóstol y escribió gran parte del Nuevo Testamento. Si Dios pudo transformar un pasado tan oscuro en un propósito tan glorioso, también puede hacerlo contigo. Aplicar esta enseñanza en tu vida significa que necesitas aprender a soltar la culpa y las heridas que todavía cargas. Tal vez alguien te traicionó, te lastimó o te rechazó. Pero no puedes vivir repitiendo esa historia una y otra vez en tu mente. Cuando decides perdonar, cuando entregas esas cargas a Dios, experimentas libertad.
Isaías capítulo 43, versículo 18 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esa es una invitación a dejar de mirar hacia atrás y empezar a enfocarte en el nuevo camino que Dios abre delante de ti. El resultado de dejar el pasado es la libertad. Ya no vives atado a la culpa ni esclavo de la tristeza, sino que abrazas un nuevo comienzo. Es como el hijo pródigo, que después de haber desperdiciado todo regresó a su padre con vergüenza. Él pensaba que sería rechazado, pero en lugar de condenarlo, su padre lo recibió con los brazos abiertos y le devolvió su lugar en la casa. Esa es la imagen del amor de Dios. No te condena, te restaura y te devuelve la dignidad que pensaste haber perdido. Cuando sigues cargando con el pasado, no solo te detienes, también te pierdes de lo nuevo que Dios quiere darte. Es como caminar con las manos llenas de piedras. Mientras no las sueltes, no podrás recibir el regalo que Él tiene preparado. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso llega cuando decides soltar el peso del ayer. Hoy quiero animarte a que tomes una decisión de fe. Tal vez tu pasado estuvo marcado por fracasos, errores o dolor, pero eso no define tu futuro. Dios hace todo nuevo. Él es especialista en transformar cenizas en belleza, luto en alegría y ruina en esperanza. Lo único que pide es que entregues tu carga y confíes en que su gracia es suficiente. Así que deja de vivir en lo que ya fue. El ayer ya no se puede cambiar, pero el hoy está en tus manos, y el mañana está en las manos de Dios. Cree en su promesa, recibe su perdón, y camina ligero hacia el futuro que Él ya diseñó para ti. Enseñanza 6. Deja ir lo que no edifica. Deja ir lo que no edifica, porque muchas veces cargas con cosas, personas o recuerdos que en lugar de impulsarte te detienen. La palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 13, lo dice con claridad. Una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No todo lo que pierdes es una pérdida, porque hay situaciones que Dios mismo aparta de tu vida para abrirte un camino nuevo. Soltar no significa fracaso, significa confiar en que el Señor sabe mejor qué es lo que realmente te conviene. El problema es que muchas veces nos aferramos a lo que ya cumplió un ciclo. Queremos mantener amistades que nos alejan de Dios, hábitos que nos desgastan, pensamientos que nos atan al dolor. Sin darnos cuenta, ese peso nos roba la paz y nos impide avanzar. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 15, que Él es la vid verdadera y que el Padre limpia toda rama para que dé más fruto. A veces, lo que sentimos como pérdida es en realidad una poda necesaria para que florezcamos de una manera mayor. Mira la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a la tierra que Él le mostraría. Si Abraham se hubiera aferrado a lo conocido, jamás habría llegado a ser el padre de multitudes. Tuvo que soltar lo cómodo y lo familiar para abrazar lo eterno. Ese es un ejemplo poderoso de cómo soltar lo que no edifica abre la puerta al propósito divino. También vemos a Lot y su esposa. Cuando Dios decidió sacar a su familia de Sodoma, la instrucción fue clara: no mirar atrás, pero su esposa se aferró al pasado y se convirtió en estatua de sal. Ese relato en Génesis nos enseña que no podemos avanzar hacia lo nuevo si seguimos mirando lo que ya quedó atrás. Hay cosas que, si no dejamos ir, nos convierten en prisioneros de lo que Dios ya nos liberó. Aplicar esta enseñanza en tu vida significa hacer un examen sincero de qué cosas, personas o pensamientos están robando tu paz. Quizás es un rencor que llevas en el corazón, una relación que te daña o un hábito que te esclaviza. Cuando identificas eso y lo entregas a Dios, experimentas una ligereza que transforma tu caminar. Jesús mismo nos invitó en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Ese descanso solo llega cuando decides dejar ir el peso que no edifica. El resultado de soltar lo que no viene de Dios es libertad. Te sientes ligero, enfocado y con un corazón en paz. Como Pablo decía en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando dejas ir lo que te ata, puedes enfocarte en lo que tiene valor eterno. Piensa en José, que después de ser vendido por sus hermanos y pasar años en la cárcel, pudo haberse llenado de amargura, pero decidió soltar el resentimiento y perdonar. Cuando se encontró con ellos les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese acto de soltar el dolor lo llevó a vivir con un corazón libre y a cumplir el propósito de salvar a muchos en tiempo de hambre. Jesús también nos dio un ejemplo perfecto. En la cruz, en medio del sufrimiento, pudo haber guardado rencor hacia quienes lo crucificaban, pero eligió soltar el odio y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa decisión no solo mostró su amor, sino que abrió la puerta de la salvación para toda la humanidad. Cuando aprendes a soltar lo que no edifica, tu vida se alinea con el carácter de Cristo. Hoy quiero animarte a que examines tu corazón. ¿Qué cosas estás cargando que ya no edifican? ¿Qué recuerdos siguen ocupando espacio en tu mente y no te dejan avanzar? ¿Qué relaciones o hábitos Dios te ha pedido soltar? No te aferres a lo que te resta vida. Confía en que lo que viene de Dios siempre traerá paz, propósito y plenitud. Deja ir lo que no edifica y abre tus manos para recibir lo nuevo que el Señor tiene preparado. No te aferres a lo temporal, enfócate en lo eterno. Lo que sueltes por obediencia nunca será pérdida. Será semilla que dará fruto en el tiempo perfecto. Y ahora, para sellar esta palabra en tu corazón, te invito a declarar con fe y escribir en los comentarios esta frase. Señor, suelto lo que no me edifica. Amén. Hazlo con todo tu corazón, porque la boca tiene poder, tal como Jesús lo enseñó. Y cada vez que lo declares, estarás afirmando que tu vida se enfoca en lo eterno y no en lo que ya quedó atrás. Enseñanza 7. La paz viene de Dios. La paz viene de Dios, y esa paz es muy diferente a la que el mundo ofrece. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa promesa nos recuerda que ninguna circunstancia externa, ningún logro, ni siquiera la ausencia de problemas, pueden darte la paz que solo Dios entrega. Su paz no depende de lo que sucede alrededor, sino de su presencia que habita dentro de ti. Muchas personas buscan la paz en lo material, en relaciones, en el éxito o en la estabilidad, pero pronto descubren que esas cosas son pasajeras. La paz del mundo es frágil, cambia cuando cambian las circunstancias. Sin embargo, la paz de Dios permanece firme, incluso cuando la vida se sacude. Es esa calma sobrenatural que te permite dormir tranquilo aun cuando las olas de la tormenta golpean tu barca. Mira a Jesús con sus discípulos en el mar. Una gran tempestad se levantó y ellos temían por sus vidas. Pero Jesús estaba dormido en la barca. Cuando lo despertaron, se levantó, reprendió el viento y calmó las aguas. Esa escena en los evangelios muestra que la verdadera paz no está en que no haya tormenta, sino en tener al príncipe de paz contigo en medio de ella. Cuando Él está presente, nada externo puede robarte la serenidad. Pablo también habló de esa paz en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se explica con lógica, porque se manifiesta incluso en medio de la enfermedad, de la escasez o de las pruebas. Es un regalo que el Espíritu Santo pone en ti cuando decides confiar más en Dios que en lo que ves. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Daniel.
Aun sabiendo que sería lanzado al foso de los leones, confió en Dios y mantuvo su calma. Esa paz interior lo sostuvo en la noche más oscura, y al amanecer fue hallado ileso, porque el Señor había cerrado la boca de los leones. Esa paz que protege, que sostiene y que te hace permanecer firme, es la que Dios quiere darte cada día. ¿Cómo aplicas esta verdad en tu vida? Empieza orando antes de tomar decisiones. Muchas veces corremos detrás de respuestas rápidas y no escuchamos la voz de Dios. Pero cuando oras y esperas, su paz será tu guía. Si tienes inquietud, si tu corazón está agitado, tal vez esa no sea la dirección correcta. Pero si en medio de la incertidumbre sientes calma y confianza, allí está su voz confirmando el camino. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: «Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones». Deja que esa paz sea el árbitro de tus decisiones. El resultado de vivir en esa paz es serenidad, incluso en medio de la tormenta. No significa que no tendrás luchas, pero enfrentarás cada batalla con un corazón tranquilo. David escribió en el Salmo 4, versículo 8, «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Esa confianza en Dios te permite descansar sin temor, sabiendo que Él guarda tu vida. Recuerda a Esteban, el primer mártir. Mientras era apedreado, su rostro reflejaba paz, y lleno del Espíritu Santo pudo ver los cielos abiertos. Eso nos enseña que aún en los momentos más difíciles, la paz de Dios puede llenar tu ser de una manera sobrenatural. Hoy quiero animarte a que busques esa paz. No la encontrarás en lo que posees, ni en lo que logras, ni siquiera en lo que otros digan de ti. La verdadera paz viene de Dios y está disponible cada vez que confías en Él, cada vez que entregas tus cargas y decides descansar en su promesa. Deja que esa paz sea tu refugio. Cuando el miedo intente gobernar tu mente, recuerda las palabras de Jesús: «No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa es la voz del Padre calmando tu tormenta interior. Enseñanza 8. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, y esa es una de las verdades más sabias que encontramos en la palabra de Dios. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, está escrito: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Esta frase no es solo poesía, es una revelación que nos recuerda que la vida se mueve en temporadas, que no siempre estarás en la misma etapa y que cada proceso tiene un propósito diseñado por Dios. Muchas veces queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero Dios trabaja con un calendario perfecto. Abraham tuvo que esperar años para ver la promesa de un hijo, y aunque en el camino su fe fue probada, la promesa se cumplió. Ese tiempo de espera no fue pérdida, fue preparación. Aprendió a confiar en el Señor y a caminar en fe incluso cuando todo parecía imposible. Así es como Dios moldea el carácter y fortalece la confianza de aquellos que deciden esperar en su tiempo. Mira también a José. Sus sueños mostraban un futuro glorioso, pero antes de llegar allí, pasó por la traición de sus hermanos, la esclavitud y la cárcel. Humanamente parecía que el tiempo se le escapaba, pero en realidad cada temporada lo acercaba al propósito. Cuando llegó el momento exacto, Dios lo colocó como gobernador de Egipto. Lo que parecía retraso era parte del plan. Su historia nos enseña que los tiempos de dolor no son el final, son el camino hacia la victoria. David fue ungido como rey siendo muy joven, pero no subió al trono inmediatamente. Pasaron años de luchas, persecuciones y escondites en cuevas antes de ver cumplida la palabra que Samuel había declarado sobre él. Si David se hubiera desesperado, quizás habría caído en la trampa de querer tomar el trono por sus propias fuerzas. Pero al esperar el tiempo de Dios, se convirtió en un rey conforme al corazón del Señor. Aceptar que todo tiene su tiempo también significa aprender a abrazar cada etapa de tu vida. Habrá tiempos de sembrar y tiempos de cosechar, tiempos de lágrimas y tiempos de risa,
tiempos de silencio y tiempos de hablar. La clave está en confiar en que cada temporada tiene un propósito divino. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso aquellas que no entiendes ahora están formando algo mayor en tu vida. Aplicar esta enseñanza implica dejar de compararte con los demás y soltar la ansiedad por lo que aún no llega. Cada persona tiene su propio reloj marcado por la mano de Dios. Forzar procesos solo te roba la paz. Cuando aprendes a decir, Señor, confío en tus tiempos, tu corazón se llena de serenidad. Isaías capítulo 60, versículo 22 nos recuerda, yo Jehová a su tiempo lo haré pronto. Esa promesa nos asegura que Dios nunca llega tarde ni temprano, llega justo en el momento correcto. El resultado de vivir con esta perspectiva es tranquilidad. Ya no te desesperas si la puerta no se abre de inmediato, porque sabes que cuando llegue el tiempo correcto, nadie podrá cerrarla. Ya no te frustras si la respuesta no aparece ahora, porque entiendes que Dios está preparando algo mejor. Descansas en la certeza de que tu vida no depende de la prisa del mundo, sino del reloj perfecto de Dios. Jesús mismo respetó los tiempos del Padre. Antes de comenzar su ministerio, esperó 30 años. No adelantó el proceso, no buscó gloria antes de tiempo, y cuando llegó el momento indicado, cada palabra, cada milagro y cada paso se cumplió conforme a lo que Dios había planeado. Incluso en la cruz, Jesús sabía que había llegado la hora de entregar su vida, y en su resurrección el tiempo de la victoria. Todo estaba alineado al plan divino. Hoy quiero recordarte que tu temporada actual no define tu destino. Si estás en un tiempo de prueba, no es para destruirte, es para formarte. Si estás en un tiempo de espera, no es para desesperarte, es para prepararte. Y si estás en un tiempo de bendición, disfrútalo y sé agradecido, porque también es parte del plan perfecto de Dios. Así que no te apresures, no quieras controlar lo que solo Dios puede determinar. Aprende a disfrutar cada etapa, porque cada una de ellas es necesaria para cumplir el propósito mayor. Confía en que tu vida está en las manos de aquel que diseñó los cielos y la tierra, y que si Él sostiene el universo, también sostiene cada segundo de tu historia. Y ahora, para sellar esta palabra en tu corazón, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, confío en tu tiempo perfecto. Amén. Hazlo con todo tu corazón, porque la boca tiene poder, tal como Jesús lo enseñó, y cuando lo declares estarás afirmando que vives en paz, sabiendo que Dios tiene el control de tu reloj. Enseñanza 9. Lo que viene de Dios permanece. Lo que viene de Dios permanece, porque solo lo que Él entrega tiene raíces firmes que no se mueven con el viento. Jesús lo enseñó claramente en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa roca es Cristo, y todo lo que construyas en Él será sólido y duradero. Muchas veces nos aferramos a cosas que parecen buenas, pero no tienen fundamento divino. Relaciones, proyectos, decisiones o sueños que, aunque lucen prometedores, si no están en las manos de Dios, terminan desmoronándose. El mismo pasaje dice que quien edifica sobre la arena, sin esa base firme, tarde o temprano caerá. Lo que viene de Dios permanece, porque Él no edifica en vano. Mira la vida de José. Sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo, y todo parecía derrumbarse. Sin embargo, los sueños que Dios le había dado eran raíces profundas que nada podía arrancar. Pasaron los años, enfrentó cárcel y deshonra, pero finalmente el plan de Dios se cumplió y José fue puesto en alto. La traición de los hombres no pudo destruir lo que venía de Dios. David también experimentó esta verdad. Aunque Saúl lo persiguió y buscó destruirlo,
La promesa de Dios de que sería rey permaneció. Pasaron años de pruebas, pero al final la palabra de Dios se cumplió. Esa promesa era como roca firme que resistió todos los ataques. Lo que viene de Dios no se rompe por la oposición. Al contrario, se fortalece en medio de ella. Jesús mismo nos habló de esto cuando dijo en Juan capítulo 15, que Él es la vid verdadera y que separados de Él nada podemos hacer. Eso significa que los frutos que nacen de nuestra conexión con Él son los que permanecen. Cuando tu vida está arraigada en Cristo, cada decisión, cada relación, cada paso que das tiene un fundamento eterno. No se trata de la apariencia, sino de la raíz. Aplicar esta enseñanza significa aprender a discernir qué cosas vienen realmente de Dios. Pregúntate, ¿esto me da paz? ¿Esto me acerca más a Cristo? ¿Esto tiene fruto que permanece? Si la respuesta es no, probablemente estás edificando en la arena. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3 que cada obra será probada por fuego. Lo que no viene de Dios se consumirá, pero lo que viene de Él permanecerá. El resultado de edificar sobre la roca es estabilidad emocional y espiritual. Aunque vengan tormentas, tu vida no se derrumba porque está sostenida por la gracia de Dios. Esa estabilidad se refleja en decisiones firmes, en relaciones sanas y en una fe que no se mueve con las circunstancias. Un ejemplo poderoso es la iglesia primitiva. Fueron perseguidos, encarcelados y martirizados, pero el evangelio que viene de Dios permanece hasta hoy. Ningún imperio, ninguna oposición, ninguna persecución pudo detener el plan divino. Eso demuestra que lo que es de Dios no solo resiste, sino que crece en medio de la adversidad. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 13, «Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada». Eso significa que lo que no viene de Dios tarde o temprano caerá, pero lo que Él planta tiene raíces eternas, y aunque pase el tiempo, se mantiene firme. Hoy quiero animarte a que dejes de aferrarte a lo inestable. Tal vez hay cosas en tu vida que no te dan paz, que no edifican tu fe y que solo te roban energía. Entrégalas a Dios y confía en que lo que es de Él permanecerá. No temas perder lo que se va, porque si se desmorona, no era parte de su plan. Ten la seguridad de que lo que Él construya en tu vida, nadie lo podrá destruir, así que edifica tu vida sobre Cristo. Que tus decisiones estén basadas en su palabra, que tus sueños estén alineados a su voluntad y que tu confianza esté puesta en su fidelidad. Cuando lo haces, nada externo podrá sacudirte, porque tu fundamento es eterno. Enseñanza 10. Su provisión nunca falta. Su provisión nunca falta, porque Dios es un Padre que cuida de cada detalle de tu vida. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esa pregunta es una declaración poderosa. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti que eres su Hijo amado? Muchas veces el temor quiere invadir tu corazón cuando miras las cuentas, cuando las puertas parecen cerrarse o cuando los recursos no alcanzan. Pero es allí donde debes recordar que la provisión de Dios no depende de la economía, del empleo o de las circunstancias. Su provisión viene del cielo y llega siempre a tiempo. En el desierto, cuando Israel salió de Egipto, no había supermercados ni recursos a su alcance. Sin embargo, Dios les dio maná cada mañana y codornices al anochecer. El agua salió de la roca y sus sandalias no se desgastaron durante 40 años. Esa es la prueba de que cuando Dios sostiene, nada falta. Lo que parecía un lugar imposible se convirtió en un escenario de milagros diarios. Piensa en la viuda de Sarepta. Ella solo tenía un poco de harina y aceite para preparar la última comida con su hijo antes de morir. Pero cuando obedeció la palabra del profeta Elías y le dio primero a él, la harina y el aceite nunca se acabaron hasta que terminó la sequía. Lo poco en manos de Dios se multiplica,
y lo que parecía escasez se transforma en abundancia. Otro ejemplo lo encontramos en la multiplicación de los panes y los peces. Un niño tenía 5 panes y 2 peces, algo insignificante frente a una multitud. Pero Jesús tomó esa ofrenda, dio gracias y multiplicó al punto que sobraron 12 canastas llenas. Eso demuestra que la provisión de Dios no tiene límites y que Él puede usar lo pequeño para producir lo grande. Aplicar esta verdad en tu vida significa descansar en la fidelidad de Dios. Cuando la preocupación quiera robar tu paz, recuerda lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa no depende de tu capacidad, depende de su amor inagotable. Ora, confía y suelta la ansiedad, porque tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad aún antes de que se lo pidas. El resultado de confiar en su provisión es vivir con un corazón tranquilo, sabiendo que nada te faltará. David lo expresó en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa certeza es la que te sostiene en momentos de incertidumbre, porque sabes que el pastor de tu vida nunca te abandona y siempre te guía hacia verdes pastos. Mira también a Elías en el arroyo de Kerit. Dios le ordenó quedarse allí en medio de la sequía, y los cuervos le llevaban pan y carne cada día. Tal vez parezca imposible, pero esa es la manera en que Dios muestra que Él puede usar cualquier medio para sostenerte. Cuando confías en su provisión, tu fe se fortalece porque ves que todo está en sus manos. Jesús enseñó a orar diciendo, danos hoy el pan nuestro de cada día. No dijo el pan de todo el mes, porque la provisión de Dios es diaria, constante y renovada. Él no solo suple lo material, también provee paz en medio de la tormenta, fortaleza en la debilidad y esperanza cuando parece que todo se apaga. Hoy quiero recordarte que no estás solo. Tu Padre cuida de los lirios, alimenta a las aves y sostiene el universo con su palabra. ¿Cómo no va a cuidar de ti, que eres la obra más preciosa de sus manos? Confía, porque su provisión nunca falta, aunque el mundo diga lo contrario. Aunque los recursos humanos se agoten, el cielo nunca entra en crisis. Así que entrega tus cargas, suelta tu ansiedad y descansa en la certeza de que cada necesidad será suplida. Dios no falla, su provisión siempre llega, y cuando menos lo esperes, verás cómo abre caminos donde parecía que no había salida. Y ahora, para sellar esta palabra en tu corazón, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, confío en tu provisión diaria. Amén. Hazlo con todo tu corazón, porque la boca tiene poder, tal como Jesús lo enseñó, y cada vez que lo declares estarás afirmando que nada te faltará, porque tu vida está en las manos de aquel que nunca falla. Enseñanza 11. La fe mueve montañas. La fe mueve montañas, y esa no es una frase simbólica, es una promesa de Dios. Jesús lo dijo en Marcos capítulo 11, versículo 23. De cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto significa que lo imposible para ti es completamente posible para Dios cuando decides creer y declarar con fe. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de miedo, duda o queja, pero la fe verdadera es hablarle a la montaña con la certeza de que se moverá, aunque aún no veas nada. Esa fe no nace en tus fuerzas, sino en la confianza de que Dios tiene el poder para hacer lo que tú no puedes. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque Él responde al corazón que confía en su poder. Mira a Abraham, era anciano, su esposa Sara también, y humanamente no podían tener hijos. Pero Dios le prometió descendencia como las estrellas del cielo. Aunque todo parecía imposible, Abraham creyó, y esa fe lo llevó a ver el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Lo que parecía una montaña inamovible de esterilidad,
se convirtió en testimonio de la fidelidad de Dios. Otro ejemplo está en Josué. Cuando el pueblo debía entrar a Jericó, los muros eran imposibles de derribar, pero Dios les dio una instrucción que humanamente no tenía sentido: rodear la ciudad por 7 días y tocar las trompetas. Ellos obedecieron con fe, y los muros cayeron. Así funciona la fe. Lo que para el hombre es un obstáculo infranqueable, para Dios es una oportunidad de mostrar su gloria. Jesús mismo mostró este principio cuando sanaba a los enfermos. Una mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años se acercó creyendo que solo con tocar el manto de Jesús sería sana. Y así fue, porque su fe la llevó a recibir el milagro. No fue la multitud, no fue la lógica, fue su fe la que abrió la puerta a lo imposible. Aplicar esta enseñanza en tu vida significa empezar a orar con convicción. No hables a Dios desde el miedo de que no pase nada, sino desde la certeza de que Él escucha y responde. Declara sus promesas con fe, háblale a tus montañas, esas situaciones que parecen inamovibles, la enfermedad, la deuda, la tristeza, la falta de oportunidades. No las enfrentes con temor, enfréntalas con fe, porque tu voz respaldada por la fe en Dios tiene poder. El resultado de caminar en fe es que comienzas a ver puertas abiertas en lugares donde antes solo había imposibles. Lo que parecía cerrado se abre, lo que parecía perdido se restaura, lo que parecía muerto cobra vida. Jesús dijo en Mateo capítulo 17, versículo 20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Eso significa que no necesitas una fe gigante, necesitas una fe genuina, aunque sea pequeña, pero depositada en el Dios Todopoderoso. Mira también la fe de Noé. Construyó un arca cuando nunca había llovido, soportando burlas y críticas. Pero creyó en lo que Dios le había dicho, y esa fe salvó a su familia y dio inicio a un nuevo comienzo para la humanidad. Su testimonio nos recuerda que la fe no siempre será comprendida por los demás, pero siempre traerá resultados cuando está fundamentada en la obediencia a Dios. La fe no elimina las montañas de la vida, pero te da la autoridad para hablarles y ver cómo se mueven. Esa fe no es un pensamiento positivo, es una confianza absoluta en que lo que Dios prometió se cumplirá. Hoy quiero animarte a que cambies tu manera de orar. En lugar de decir Dios, no puedo, comienza a decir Dios, en ti todo es posible. En lugar de declarar derrota, declara victoria. En lugar de mirar la montaña, mira al Dios que tiene el poder de moverla. Enseñanza 12. No temas, Dios está contigo. No temas, Dios está contigo, y esa verdad debe ser el ancla de tu corazón en cada situación de la vida. Isaías capítulo 41, versículo 10, nos recuerda, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa no es para alguien lejano, es para ti. El miedo desaparece cuando entiendes que la presencia de Dios nunca te abandona. El temor es una de las armas más usadas para detenernos. Nos paraliza, nos hace pensar en lo peor y nos roba la paz. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que vencieron el miedo porque creyeron que Dios estaba con ellos. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo, con Faraón y su ejército detrás y un pueblo desesperado delante. Humanamente no había salida, pero Dios le dijo, no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y el mar se abrió. Lo que parecía imposible sucedió porque la presencia de Dios estaba allí. Josué también recibió esta palabra cuando tomó el liderazgo después de Moisés. Estaba por guiar a un pueblo entero hacia la tierra prometida y seguramente el temor lo quería detener. Pero Dios le dijo en Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
esa misma promesa sigue viva para ti hoy. David, siendo solo un pastor de ovejas, enfrentó al gigante Goliat. Todos los soldados estaban atemorizados, pero David sabía que no estaba solo. Por eso declaró: Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y con una simple piedra venció al gigante. Su confianza no estaba en sus fuerzas, sino en la presencia de Dios que lo acompañaba. El miedo también intentó detener a Elías cuando se enfrentó a los profetas de Baal. Estaba solo contra cientos, pero oró y confió en que Dios respondería. Y el fuego cayó del cielo mostrando que el Señor estaba con él. Ese momento de victoria nos enseña que aunque te sientas en desventaja, cuando Dios está contigo eres mayoría. Aplicar esta verdad en tu vida significa que cada vez que el temor aparezca, debes responder con las promesas de Dios. Cuando el miedo a la escasez toque tu puerta, recuerda el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando el miedo a la soledad intente llenar tu corazón, declara lo que Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando el miedo a la muerte te quiera atormentar, vuelve a la promesa de Juan capítulo 11, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El resultado de vivir de esta manera es que empiezas a experimentar coraje y esperanza en medio de la prueba. El miedo ya no gobierna tus decisiones porque tu confianza está puesta en Dios. Esa confianza trae paz y te recuerda que nada puede separarte de su amor. Como escribió Pablo en Romanos capítulo 8, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir podrán apartarte de la presencia de aquel que te sostiene. Recuerda también a Daniel en el foso de los leones. Humanamente debía ser devorado, pero Dios envió a su ángel para cerrar la boca de las fieras. Daniel pasó la noche tranquilo porque sabía que no estaba solo. Esa misma protección te rodea cuando confías en la palabra: no temas, yo estoy contigo. Jesús también habló sobre esto cuando calmó la tormenta en el mar. Sus discípulos estaban llenos de miedo. Pensaban que morirían, pero él se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Luego les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esa enseñanza muestra que cuando Él está en tu barca, no hay tormenta que pueda hundirte. Hoy quiero animarte a que no dejes que el miedo dirija tu vida. Sí, las pruebas son reales, los gigantes existen, y las tormentas llegan, pero Dios está contigo. Su presencia es suficiente para darte seguridad, valentía y esperanza. No tienes que caminar solo, porque su mano poderosa te sostiene en todo momento. Enseñanza 13. Todo obra para bien, todo obra para bien. Aunque en el momento no lo entiendas, aunque parezca que la vida se desmorona o que el dolor no tiene sentido. Romanos capítulo 8. Versículo 28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que algunas cosas, no dice que solo lo bueno, dice que todas las cosas, incluso las pruebas, incluso lo que parece injusto, Dios lo usa para tu bendición. Mira la vida de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo acusaron injustamente y lo metieron en prisión. Durante años pudo haber pensado que Dios lo había olvidado. Pero al final, todo ese proceso lo llevó a convertirse en gobernador de Egipto y en instrumento para salvar a su familia y a naciones enteras en tiempo de hambre. Él mismo declaró en Génesis capítulo 50, versículo 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Lo que parecía desgracia era parte de un plan perfecto. También lo vemos en la vida de Job. Perdió a su familia, sus bienes y su salud. Aún así no maldijo a Dios, sino que decidió mantener su fe. Después de pasar por el valle más oscuro, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Su historia demuestra que el sufrimiento no es el final, sino la antesala de una restauración mayor cuando confías en el Señor. David, antes de ser rey,
Pasó por años de persecución huyendo de Saúl. Vivió en cuevas, enfrentó traiciones y peligros, pero cada batalla lo preparaba para el trono. Cuando finalmente se sentó como rey, era un hombre moldeado por el carácter y la fe en Dios. Lo que parecía adversidad era en realidad formación para su propósito. El mayor ejemplo lo encontramos en Jesús. Fue rechazado, traicionado y llevado a la cruz injustamente. Sus discípulos pensaron que todo había terminado, que era el peor desenlace posible. Pero en esa cruz, lo que parecía derrota se convirtió en la victoria más grande de la historia, la salvación para toda la humanidad. Eso es lo que significa que todo obra para bien. Dios transforma lo malo en bendición, y de la muerte saca vida eterna. Aplicar esta enseñanza en tu vida significa confiar, aunque no entiendas el porqué de lo que estás viviendo. Tal vez hoy atraviesas una pérdida, una enfermedad, una traición o un tiempo de incertidumbre. Puede que no veas el propósito, pero Dios ya lo está escribiendo. Él está usando esa situación para fortalecer tu fe, abrir nuevas puertas o prepararte para lo que viene. Tu tarea no es entender cada detalle, tu tarea es confiar en aquel que nunca se equivoca. El resultado de creer que todo obra para bien es gratitud. Dejas de vivir quejándote por lo que no entiendes y comienzas a agradecer, porque sabes que aún lo difícil tiene un propósito. Esa gratitud trae paz y esperanza, porque tu corazón ya no se centra en el dolor, sino en la certeza de que Dios está trabajando a tu favor. Recuerda lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso significa que, aunque hoy tu historia tenga capítulos de lágrimas, el final que Dios tiene preparado está lleno de esperanza. Pablo también experimentó esto. Fue azotado, encarcelado y perseguido, pero en Filipenses escribió: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo que parecía tragedia fue usado por Dios para que más personas conocieran la verdad de Cristo. Hoy quiero animarte a que cambies tu perspectiva. No te quedes en lo que ves ahora. Mira más allá con ojos de fe. Declara que incluso lo que hoy duele se convertirá en testimonio mañana. Cree que lo que hoy no entiendes será la razón de tu gratitud en el futuro, porque Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tu dolor, ni tus procesos. Todo lo usa para tu bien. Así que no te desanimes. Lo que parecía pérdida puede ser una bendición disfrazada. Lo que hoy se ve como final puede ser el inicio de algo nuevo. Y lo que hoy no entiendes, mañana será el testimonio que otros necesitarán escuchar para también confiar en Dios. Y ahora, para sellar esta palabra en tu corazón, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, confío en que todo obra para bien. Amén. Hazlo con todo tu corazón, porque la boca tiene poder, tal como Jesús lo enseñó. Y cada vez que lo declares, estarás afirmando que tu vida está en manos de un Dios que transforma lo imposible en bendición. Enseñanza 14. Su amor nunca falla. Su amor nunca falla. Y esa es la verdad más poderosa que puede sostener tu vida en medio de cualquier circunstancia. Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, lo declara con firmeza. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor no depende de lo que haces, no se apaga cuando fallas, ni se aleja cuando tropiezas. Es un amor eterno que permanece firme en cada temporada de tu vida. A veces sentimos que el amor de Dios puede cambiar según nuestro comportamiento. Pensamos que cuando nos equivocamos, Él se aleja, o que cuando no oramos lo suficiente deja de mirarnos. Pero la verdad es que su amor
no está condicionado, porque no nació de nuestras obras, sino de su gracia. Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esa es la esencia del amor de Dios, eterno, constante e inquebrantable. Mira la historia del hijo pródigo. Desperdició su herencia, se alejó de la casa de su padre y llegó al punto de la miseria. Humanamente merecía rechazo, pero cuando volvió arrepentido, el padre lo recibió con los brazos abiertos, le devolvió su dignidad y celebró su regreso. Ese es el retrato perfecto del amor de Dios. No importa cuán lejos hayas ido, su amor nunca falla y siempre está dispuesto a restaurarte. Pedro también conoció la fidelidad de ese amor. Negó a Jesús 3 veces en la noche más oscura, y pensó que ya no había esperanza para él. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús lo buscó, lo restauró y lo encargó de apacentar sus ovejas. El amor de Dios no lo descartó por su error, lo levantó para cumplir el propósito que tenía para él. Ese mismo amor es el que te levanta cuando piensas que tus fallos te descalifican. David, a pesar de sus pecados y caídas, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque entendió que aunque él fallaba, el amor y la misericordia del Señor eran más grandes que sus errores. Por eso escribió en el Salmo 103, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aplicar esta verdad en tu vida significa descansar en la certeza de que eres amado en todo momento. No tienes que ganarte el amor de Dios, porque ya lo recibiste en la cruz. Como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio es la prueba definitiva de que su amor nunca falla. El resultado de vivir bajo esta certeza es seguridad. Ya no basas tu valor en lo que otros opinan, ni en tus logros, ni en tu apariencia. Tu identidad se enraiza en el amor perfecto de Dios. Ese amor te da confianza, te da esperanza y te recuerda cada día que no caminas solo. Cuando enfrentas pruebas, sabes que Él está contigo. Cuando todo parece derrumbarse, recuerdas que su amor es la roca firme que no se mueve. Incluso en los momentos de dolor, ese amor permanece. Pablo y Silas estaban encarcelados, golpeados y encadenados, pero en medio de la noche comenzaron a cantar himnos al Señor. ¿Por qué? Porque sabían que su amor no se había ido aunque las circunstancias eran adversas. Esa confianza abrió la puerta a un milagro cuando las cadenas se rompieron y la cárcel tembló. Jesús mismo mostró este amor en la cruz. Cuando estaba siendo crucificado, en lugar de guardar rencor, declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese amor inagotable es el que nos cubre hoy, el que te levanta, el que te abraza y el que te recuerda que nada puede separarte de él. Hoy quiero animarte a que te mires con los ojos del Padre. No te veas como alguien marcado por errores, sino como un hijo amado que vive bajo un amor eterno. Reposa en esa verdad, deja que sane tus heridas, que levante tu ánimo y que te dé seguridad en medio de la incertidumbre. Enseñanza 15. Lo que viene de Dios es mejor. Lo que viene de Dios es mejor, porque sus planes siempre superan los tuyos, y sus regalos van más allá de lo que imaginas. Efesios capítulo 3, versículo 20. Nos recuerda: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta promesa te asegura que aunque pienses que sabes lo que necesitas, lo que Dios tiene preparado siempre es más grande, más perfecto y más duradero. Muchas veces insistimos en puertas que se cierran, creyendo que allí está nuestra felicidad, pero no entendemos que el Padre cierra caminos que no nos convienen porque tiene algo mejor reservado.
Mira la historia de Abraham. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Era un pedido que parecía contradictorio, pero Abraham confió. Y justo en el momento decisivo, Dios proveyó un cordero en lugar de Isaac. Esa experiencia no solo fortaleció su fe, sino que reveló que lo que Dios entrega es siempre más sabio y mejor que lo que nosotros comprendemos. José también lo vivió. Si él hubiera elegido su propio camino, nunca hubiera aceptado ser vendido como esclavo, ni mucho menos ir a la cárcel. Pero todo ese proceso era el camino hacia el plan perfecto de Dios. Al final, se convirtió en gobernador de Egipto y en instrumento para salvar a multitudes del hambre. Lo que parecía el peor escenario resultó ser la vía para algo mucho mejor. El pueblo de Israel en el desierto también experimentó esto. Ellos deseaban regresar a Egipto, porque allí tenían comida y estabilidad, aunque vivían en esclavitud. Pero Dios no quería darles lo que ellos pedían, quería darles algo mejor, la tierra prometida, un lugar de libertad y abundancia. Muchas veces queremos volver a lo conocido, pero el Señor nos invita a confiar en lo que viene de Él, porque siempre será superior a lo que dejamos atrás. Mira también a Ruth. Después de perder a su esposo, parecía que no había esperanza para ella. Podría haberse rendido en la tristeza, pero decidió seguir a Noemí y confiar en el Dios de Israel. Esa decisión la llevó a conocer a Buz, a ser redimida y a convertirse en parte de la genealogía de Jesús. Lo que parecía una vida marcada por la pérdida se transformó en un futuro lleno de propósito y bendición. Jesús nos dio el mayor ejemplo de que lo que viene de Dios es mejor. En Getsemaní oró diciendo: Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Humanamente parecía un final de dolor, pero en el plan de Dios era el inicio de la salvación. Lo que vino después de la cruz fue resurrección, vida eterna y reconciliación con el Padre. Ese es el recordatorio más grande de que aunque no entiendas los procesos, lo que Dios trae es infinitamente mejor. Aplicar esta enseñanza en tu vida significa dejar de insistir en lo que no se doña. Tal vez una relación terminó, una oportunidad no se abrió o un plan se derrumbó. No lo veas como pérdida, míralo como redirección. Cuando una puerta se cierra, no es rechazo, es protección. Y la puerta que Dios abrirá traerá bendiciones que superarán tus expectativas. Como dice Isaías capítulo 60, versículo 22. Yo Jehová, a su tiempo lo haré pronto. El tiempo de Dios es perfecto, y lo que viene de Él llega en el momento exacto. El resultado de confiar en esta verdad es que vives con esperanza. Ya no te frustras por lo que no fue, porque sabes que lo que viene de Dios es mejor que lo que dejaste atrás. Caminas con gratitud, aun en medio de la espera, porque entiendes que tus oraciones nunca son en vano y que Dios responde siempre de la mejor manera. Hoy quiero animarte a soltar lo que no funcionó, a dejar de insistir en lo que no se abre y a confiar plenamente en lo que viene de Dios. Sus planes no fallan, sus regalos no se desgastan, y su fidelidad nunca termina. Lo que Él tiene preparado para ti es abundancia, propósito y paz. Para cerrar este mensaje, quiero invitarte nuevamente a que escribas en los comentarios, con todo tu corazón, esta frase de fe: Señor, ayúdame a soltar lo que no es para mí. Amén. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios está hablando directamente a tu vida. Esa declaración será tu pacto personal con Él, y cada vez que la repitas, estarás recordando que no necesitas forzar nada, porque lo que viene de Dios siempre será mejor. Ahora, acompáñame en esta oración de despedida. Padre amado, gracias por recordarnos que no debemos aferrarnos a lo que no es parte de tu plan. Hoy entregamos nuestras cargas, nuestras dudas y todo lo que nos roba la paz. Ayúdanos a soltar con valentía lo que no viene de ti y a confiar plenamente en que lo que tú tienes preparado siempre será más grande y mejor. Derrama tu paz sobre cada corazón que escucha este mensaje
y renueva la fe de quienes hoy se aferran a esta promesa. En el nombre de Jesús. Amén.